Bueno, voy a ir contando un poquito mientras Windows responde. Se ha quedado un poco bloqueado. ¿De qué va a ir la charla? Básicamente, los informáticos tenemos un problema, que como sabemos crear cualquier software, pues muchas veces nos vemos en la tentación de decir, wow, puedo crear yo un programa que hace un gestor documental, puedo crear una tienda online. Pues para aprender voy a coger yo y lo voy a crear desde cero. Y entonces eso es un grave error, porque a la larga nos vamos a repetir completamente. Entonces hoy os quiero explicar un poquito los frameworks que se utilizan, qué modelo hay que seguir para trabajar y para poder hacer un proyecto que dure en el tiempo y que se pueda continuar bien. Entonces, lo primero que quería saber es si alguna vez programado en PHP. Levantad la mano, por favor, para hacerme una idea y saltarme a lo mejor un poquito la parte de rollo. Vale, habéis programado bastante. Vale, pues lo primero que vamos a hacer va a ser explicar un poquito de PHP. Como bastantes habéis visto PHP, lo vamos a ver un poquito por encima. Y después lo que vamos a ver va a ser un programa sencillo en PHP, cómo lo abordaríamos. O sea, la primera impresión, la primera intuición que tenemos para programarlo, ¿cuál sería? A raíz de eso veremos los problemas que surgen y cómo podemos solucionarlos. En este caso será con los frameworks. Y ya por último lo que vamos a ver va a ser pues PHP, que es un framework que nosotros hemos elegido, pero existen miles y se puede coger el que más os guste. Entonces, PHP nació en 1994, lo creó Rasmus Lerdorf para ver en su currículum vitae cuántas visitas recibía. Entonces, a raíz de que lo creó, se empezó a hacer famoso, empezaron a tener bastante visitas, la gente le preguntaba por PHP y ya en 1995 pues, se creó un grupo que se encargó de mantener PHP. PHP verdaderamente ha dado el impulso pues, a la versión 4, que se hizo bastante más estable, y la 5 sobre todo porque puso orientación a objetos. Entonces ya con eso pues proliferaron muchos frameworks y evolucionó bastante. Entonces un código sencillo en PHP sería este. PHP es un lenguaje script y entonces muchas veces se suele integrar con HTML. Se puede intercalarlo con HTML y cosas buenas o malas, dependiendo del punto de vista por donde se mire, pues por ejemplo son que no tiene tipado las variables. Podemos crear una variable que sea título y en un momento que puede ser un string y la siguiente vez que la definamos puede ser un entero o puede ser un flotante. Entonces en un principio eso pues puede ser una ventaja porque no nos tenemos que preocupar de definir los tipos. Pero claro, eso provoca que como no se compila también, pues por ejemplo funciona un poquito más lento y tal. PHP es un lenguaje que se ejecuta en un servidor web. O sea, en realidad nuestro ordenador nunca va a ejecutar un código PHP que esté en las páginas web. Cuando accedemos con el navegador a una página web, ¿vale? Lo primero que se hace es un servidor Apache o Lynx o cualquier otro, ejecutaría este código PHP y entonces nos devolvería el resultado. Es como si lo interpretase el servidor Apache y entonces ya nos devuelve un HTML con el acceso a la base de datos que ha realizado el código PHP, con correos, con archivos físicos. Entonces nunca vamos a ver nosotros el código PHP porque siempre nos lo van a devolver ya procesado. La ventaja que tiene PHP, así de forma rápida, pues es muy fácil de aprender. Al no tener, por ejemplo, tipado, cuando creamos un array no tenemos que definir si es un array de enteros, un array de string. Simplemente creamos el array y podemos meter en un sitio un entero, en otro sitio podemos crear un flotante. No nos tenemos que preocupar por declararlo. Tiene bastante comunidad, yo creo que tiene PHP más comunidad que ningún otro lenguaje, a mi entender, porque siempre veo bastantes frameworks, bastantes códigos ya hechos, dudas por todas partes solucionadas. Está bastante todo documentado y cualquier duda que nos surja siempre encontramos a otra persona que haya visto ese problema y que se haya solucionado. PHP también es libre, no tiene licencias de uso, con lo cual, por ejemplo, cuando vayamos a contratar un hosting Windows nos va a salir bastante más caro porque tiene ASP y tiene que pagar unas licencias.
Sin embargo, en PHP, como lo podemos instalar en un servidor Linux, pues nos saldrá bastante más barato. Y por último, como he comentado antes, la versión PHP 5 es orientado a objeto, permite excepciones y eso ha hecho que prolifere bastante en estos últimos años. Como desventajas, pues como es un código interpretado, pues el servidor, en este caso por ejemplo Apache, tendría que interpretarlo, con lo cual sería más lento que por ejemplo un programa en C que está compilado. Luego también si hacemos un programa y se lo damos el programa a un cliente, como el código es visible en el servidor y al cliente le vamos a dar un servidor para que lo ejecute, pues si se lo instalamos en su máquina, pues podrá ver el código y podrá duplicarlo incluso. Y lo que hemos comentado antes de que era demasiado flexible y te permitía, por ejemplo, definir variables sin tiparlas, pues también es una desventaja porque cada uno va a poder hacer un programa de PHP como quiera y una persona va a hacer un programa de una forma, otra persona de otra y otra persona de otro. Con lo cual, poner a varias personas en común para manejar en este caso un programa PHP, pues si lo han hecho entre varios, pues puede ser un poco caótico. Entonces ya una vez que conocemos un poquito PHP, vamos a ponernos un caso de ejemplo. Tenemos que programar un gestor documental. Entonces este gestor documental nos pasan unos requisitos, que por ejemplo va a tener un acceso con contraseña, van a tener que subirse unos documentos y su descripción, y también va a tener que tener un listado de documentos subidos. Pues en un principio esto nos parece súper sencillo, o sea, decimos, bueno, una contraseña, pues comprobamos con un condicional si la contraseña que nos han pasado es la que tenemos en nuestro archivo. Subir documentos, pues puede ser un poquito difícil a lo mejor si tenemos que comprobar que no nos suban un fichero PHP o que no nos intenten hacer algo de hacking. Y listar los documentos, pues es muy sencillo. Pues yo veo eso y digo, wow, esto es súper sencillo y quiero aprender, pues voy a programarlo yo desde cero. Y entonces, pues me creo aquí mis 4 archivos, mi index.php, que tiene el listado de los documentos que he subido, un fichero de seguridad, que por ejemplo va a tener pues, el acceso con contraseña, y va a tener también pues, la seguridad para que no nos suban ficheros PHP, que no nos metan en la descripción.php, porque a raíz de, por ejemplo, de cuando subo los archivos a la plataforma, pues veo que siempre ejecuto las mismas consultas, pues digo, pues mira, voy a sacar las consultas en archivo rápido. Y por último, pues un archivo para subir los documentos. Entonces, con estos 4 ficheros en un principio, pues me lleva mi tiempo y consigo hacer, pues, esto documental. ¿Qué pasa? Que el día de mañana, pues, quizás necesite el cliente unas mejoras. Para esta versión sí que ha podido salir bien, pero cuando necesite mejoras, pues ¿qué me puede pedir? Me puede pedir que, por ejemplo, tengan versiones de los archivos, que se puedan enviar por email dándole a un simple botón, que cuando yo subo un archivo automáticamente me haga unas copias de seguridad, que tengan varios usuarios acceso y que cada uno pueda acceder a una parte diferente, que se pueda buscar por unos campos personalizados, que un usuario pueda hacer una plataforma, una parte de la plataforma y otro no, plantillas o otras características que se os ocurran. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros teníamos pensado que solo necesitábamos hacer estas 3 cosas de aquí, con lo cual nos quedamos estos 4 archivos, pero ahora que tenemos que implementar todas estas mejoras, nos dan ganas de suicidarnos. Entonces, básicamente nos pasa eso. Nos volveríamos locos y nos darían ganas de coger, tirar el proyecto a la basura y decir, mira, me quito de informática y me dedico a pastor. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Pues muy fácil, no hay que reinventar la rueda. Actualmente tenemos un montón de plataformas que hacen cosas que son muy específicas. Por ejemplo, si queremos montar un portal web, pues podemos hacer con un Joomla, con un Drupal, con tipo 3. Tenemos un montón de posibilidades, incluso poner un WordPress y personalizarlo. ¿Que queremos montar una tienda online? Pues podemos, por ejemplo, poner un PrestaShop, OsCommerce, Magento o cualquier otro. Y, por ejemplo, si queremos hacer un programa, pues también tendríamos otras opciones, como por ejemplo KPHP, Symfony o, por ejemplo, CodeIgniter. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es buscar, antes de tener la tentación de decir, esto es muy fácil, lo voy a hacer en un segundo, vamos a buscar por internet qué soluciones, por ejemplo, el software libre hay. Porque a la larga nos va a simplificar mucho la vida. Entonces, si queremos, por ejemplo, hacer un portal web, pues vamos a tener los CMS que nos van a ayudar.
Pero si por ejemplo queremos hacer una aplicación desde cero y no encontramos nada, pues no vamos a tener una base en la que partir que ya esté prácticamente lo que queremos hecho, tenemos que programarlo. Aún así, no conviene programarlo todo desde cero, sino que nos tenemos que apoyar en un framework. Entonces, un framework es una herramienta que nos proporciona una serie de librerías y una forma de trabajar en concreto. Entonces, con estas librerías nos vamos a ahorrar mucho trabajo, porque ya lo va a estar programado, por ejemplo, si tenemos que generar un RSS o si tenemos que acceder a ficheros, vamos a tener una serie de funciones que nos van a ayudar. Luego también, como vamos a estar obligados a programar de cierta forma, vamos a poder trabajar con varias personas a la vez. Porque como el framework obliga a trabajar siempre de la misma forma, cuando yo genero un archivo, sé que lo tengo que generar en un sitio que me obliga el framework y mi compañero también lo va a tener que generar en el mismo sitio. Con lo cual, para trabajar en un equipo, pues vamos a trabajar bastante más rápido. Nos va a dar muchos quebraderos de cabeza también en el futuro. Porque, por ejemplo, es muy modular los frameworks, están preparados para poder poner y quitar extensiones. Nos permiten acceder a base de datos de forma sencilla. Nos dan una serie de utilidades que luego a la larga nos van a servir mucho. Entonces, ¿qué ventajas ofrece? Ahora mismo hay una moda que es utilizar el patrón de diseño en modelo vista controlador. Entonces, no sé si conocéis el modelo vista controlador. El modelo vista controlador consiste en que vamos a tener un controlador que se va a encargar de gestionar la aplicación. Y entonces ese controlador vamos a tener ahí la lógica que se encarga de llamar, por ejemplo, a la base de datos cuando sea necesario, que van a estar separados en otro archivo aparte, de, por ejemplo, llamar a archivos, el controlador se va a encargar de eso, de llamar a la base de datos, en función de lo que consiga va a generar una serie de acciones, y por último, pues va a llamar a la vista. Y en la vista, pues por ejemplo, como estamos ahora en aplicaciones web, pues tendremos nuestros CSS, nuestros HTML y nuestro código. Entonces, de esta forma, pues vamos a conseguir, por ejemplo, que separar el equipo de programación del de diseño. Podemos tener un equipo que se encargue única y exclusivamente de maquetar, de ponerse con JavaScript, de probar las cosas en los navegadores, y otra parte del equipo que se encargue de realizar la lógica de programación, de acceder a la base de datos, de llamar a los archivos, de en función de que sea un tipo de usuario otro hacer una serie de acciones. Entonces eso nos permite, pues, de un mismo bloque de trabajo que en otra situación lo tendríamos que hacer solo nosotros, pues poder dividirlo entre varias personas.